autoridades civiles, militares, policiales, académicas, profesores y alumnos de la universidad, señoras y señores, buenas tardes a todos. Retornamos a nuestra cita casi mensual de estas conferencias para promover la cultura de defensa, organizadas por la Universidad Católica de Ávila en colaboración con la Subdelegación de Defensa en Ávila. Y lo hacemos con un tema de actualidad como es el conflicto entre Israel y Palestina, un conflicto latente que venía perpetuándose en el tiempo y que en esta ocasión ha despertado las miradas de la comunidad internacional ante la magnitud del mismo. Estas conferencias están orientadas fundamentalmente a alumnos y profesores de la comunidad universitaria, a pesar de que también se difunden entre el público en general, y agradecemos, por tanto, el interés mostrado a todos aquellos que han acudido aquí presencialmente y a quienes lo están siguiendo vía streaming en directo a través de nuestro canal de YouTube. Hoy estará con nosotros el coronel don José Ignacio Castro Torres, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que nos acercará desde su experiencia y conocimiento a una visión objetiva del conflicto. Creo que en una sociedad en la que la desinformación invade los medios y canales informativos, fundamentalmente las redes sociales muy utilizadas por los adolescentes y los jóvenes, es necesario contar con un abordaje lo más fiel posible a la realidad, desde ese análisis de los acontecimientos en clave histórica, geopolítica, cultural y socioeconómica. Agradecemos hoy a nuestro ponente que haya aceptado amablemente esta invitación para estar hoy aquí con nosotros, también a la Subdelegación de Defensa, una vez más, por su colaboración sincera, y espero que esta conferencia pueda satisfacer sus expectativas, así como la necesidad de conocer más sobre este conflicto en Oriente Medio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la que es la última conferencia de este año 2023. Intentamos desde la Subdelegación de Defensa pues traerles temas de la actualidad y creo que este lo es. Espero que sea de su agrado. Desde 2021, las excelentes relaciones entre la Universidad Católica y la Subdelegación de Defensa en Ávila han propiciado multitud de actividades con la finalidad de hacer llegar a directivos, profesores y alumnos quiénes son sus Fuerzas Armadas, qué cometidos desarrollan y qué salidas profesionales tienen. La firma del convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Católica a principios de 2022 fue un hito importante para reforzar esta relación. Todo ello ha dado como resultado multitud de actividades como son los ciclos de conferencias, como la que tenemos hoy, conferencias sobre orientación laboral a los distintos grados de la universidad, actividades subvencionadas por el Ministerio de Defensa para dar a conocer sus Fuerzas Armadas, visitas a instalaciones militares, etc. Para este próximo año 2024 continuaremos con las actividades de años anteriores, pero vamos a seguir creciendo con la puesta en marcha de una jornada específica de las Fuerzas Armadas para dar a conocer a todos los profesores y alumnos de la universidad cuáles son sus Fuerzas Armadas y cómo se puede acceder a ellas. Y también con la organización conjunta de un máster universitario en promoción profesional para la gestión de crisis en seguridad y defensa, para el cual ya se ha firmado un convenio específico entre el Secretario General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa y la rectora de la Universidad Católica. Por lo tanto, quiero agradecer una vez más el apoyo recibido por la Universidad Católica en todo aquello que supone la difusión de la cultura de defensa y el apoyo a esta subdelegación para dar a conocer sus Fuerzas Armadas. Muchas gracias, vicerrectora, por tu predisposición y proactividad. Enhorabuena por tu nuevo puesto y por tus nuevas responsabilidades. Y desde la Subdelegación de Defensa de Ávila te deseamos mucha suerte y éxitos en el futuro. Hoy está con nosotros el coronel don José Ignacio Castro Torres, destinado actualmente en el Instituto Español de Estudios Estratégicos como analista principal en geopolítica y estrategia, en nuevas tecnologías disruptivas y en conflictos armados. Viene a hablarnos del conflicto entre Israel y Palestina, agudizado desde el pasado 7 de octubre y que es portada diariamente de todos los medios de comunicación, tanto nacional como internacional. Nos hablará de geopolítica en Oriente Medio, del origen del conflicto, de la situación actual y de una posible perspectiva. José Ignacio Castro Torres es coronel del Ejército de Tierra en situación de reserva y diplomado de Estado Mayor. Ha ejercido destinos de mando como jefe de sección paracaidista, jefe de la compañía NBQ para la lucha nuclear, química y biológica
de la Fuerza de Acción Rápida, jefe del batallón NBQ y jefe del regimiento NBQ en Valencia. Ha sido analista en el actual Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno y analista de la División de Logística del Ejército de Tierra. En el ámbito internacional ha sido oficial de operaciones del equipo conjunto de guerra NBQ, de la Fuerza de Respuesta de la OTAN y jefe de la sección de gestión del flujo de trabajo del cuartel general terrestre de la OTAN en Retamares. También ha participado en misiones en el exterior internacionales como en Albania, Kosovo y Afganistán. Es doctor premio extraordinario en estudios de paz y seguridad internacional por la UNED, máster en protección radiológica en instalaciones radioactivas y nucleares por la Universidad Politécnica de Valencia y ha realizado estudios de posgrado en inteligencia económica y seguridad en la Universidad Pontificia de Comillas. Ha desempeñado la labor docente también como profesor de la Academia de Infantería del Ejército de Tierra y como profesor de operaciones en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa. En el ámbito universitario ha sido profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesor de Estrategia, Geopolítica y Relaciones Internacionales en el Máster de Estudios de Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED. Querido Nacho, te agradecemos enormemente tu esfuerzo por acudir a nuestra llamada y pasar un rato entre abulenses y trasladarnos, sobre todo, tus conocimientos sobre este conflicto. Muchas gracias por venir, Nacho. Muchísimas autoridades académicas, civiles, militares, señoras, señores y, cómo no, nuestros queridos estudiantes, que son, por así decir, nuestro futuro y nuestra razón de ser. En primer lugar, mi agradecimiento por esta invitación, tanto a la Universidad Católica, a la Subdelegación de Defensa. La verdad que para mí es un placer hablar de un tema tan candente y tan importante como puede ser el conflicto árabe-israelí. Me van a permitir que me quite esta barrera que me separa de todos ustedes y, aunque no sea tan rigurosa la conferencia y se convierta en una charla, lo prefiero para tener un poco más de contacto con el auditorio, con la audiencia. Bueno, cuando solemos hablar de conflictos de estas características, ¿no? Cuando me lo planteé, digo, bueno, ¿cómo les hablo? ¿Cómo se lo digo? Digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa parecida a ver lo que está sucediendo y vamos a hacer un símil con una tienda. ¿Qué es lo que está pasando en el escaparate? ¿Qué es lo que está pasando en la tienda del mostrador? ¿Y qué es lo que está pasando en la trastienda? Porque muchas veces de lo que pase en el fondo es lo que en realidad está ocurriendo en determinados aspectos y es lo que trasciende y lo que estamos viendo. Pues vamos a hacer, si les parece bien, una charla en ese sentido. Hablamos primero de la trastienda, luego nos vamos a la tienda y luego vamos a ver el escaparate, es decir, para ver los sucesos últimos que están aconteciendo. Para ello les propongo llevar un pequeño índice en el cual vamos a hablar primeramente de geopolítica, que es de verdad lo que más me interesa. Vamos a hablar de la trastienda, para luego hacer un desarrollo histórico de qué acontecimientos han sucedido, pero vamos a hacernos la idea de que los acontecimientos, no soy historiador, ni lo pretendo, ni mucho menos. Hay especialistas en esos temas que saben muchísimo y además pueden unir acontecimientos muy significativamente, pero ver qué pautas se han ido produciendo con una determinada seguridad, qué acontecimientos son importantes, para luego ver el escaparate, es decir, cuál es la situación actual. Y luego, pues bueno, un poquito antes del coloquio, lo que podemos hacer es sacar una serie de conclusiones y apuntar hacia dónde puede derivar este conflicto en la inteligencia o en la idea de que aquí no tiene nadie la bola de cristal, todos podemos hacer análisis, pero los acontecimientos y la realidad muchas veces nos van superando. Pues lo primero de todos es ver dónde nos encontramos, ¿no? Y si ven ustedes ese pentatalso, ese pentágono que nos sitúa a lo que es la famosa o la llamada región de los cinco mares, es muy importante. Esa región está uniendo el Mar Negro, el Mar Caspio, el Mar Mediterráneo, el Mar Rojo,
y el Golfo Pérsico. Todo lo que esté en medio de esa región, a la fuerza, tiene que ser importante, no, importantísimo. Y fíjense ustedes la situación privilegiada que tiene el Estado de Israel. Los dibujos que están viendo a lo largo de esa gran masa del continente euroasiático, con ese trocito que se ve de África, son en el color rosa-rojo las dos cuencas petrolíferas y gasíferas más importantes del mundo, con la idea de que el Mediterráneo oriental se está convirtiendo en una cuenca productora de gas muy importante, y en color azul están viendo los centros de consumo, fabricación y producción de productos más importantes que existen en el mundo, con la importancia o la trascendencia de que se está perdiendo esa preponderancia que tenía Europa y se está ganando mucho más en la zona asiática, el sudeste asiático, por supuesto China y otros países tan importantes como pueden ser la India. No me refiero ya dentro de esta masa gran continental a otras áreas como pueden ser Estados Unidos, porque se nos quedan un poquito fuera de área e incluso podemos hablar luego de ello. Pues fíjense ya en un pantallazo global toda la importancia que puede tener la zona a la cual nos estamos refiriendo. Hay teorías que nos refieren a lo que es toda esta área geográfica. Y hay una muy interesante de Nicholas Spykman, que es la teoría del Rhineland. A día de hoy nos puede ser muy útil para ver qué es el interés de las grandes potencias que pueden tener sobre la región. Y además es una constante histórica. Hay una potencia, por así decir, continental de la Tierra. En su día fue la Rusia zarista, luego fue la URSS y de nuevo vuelve a ser Rusia, que tiene un interés, una ansia, una intención de buscar aguas libres al sur, porque hasta ahora, hasta que se produzca el cambio climático, por la zona norte está bastante bloqueada. Otra potencia de tierras marginales que se encuentran ya fuera, una potencia marítima, como puede ser Estados Unidos. Esa potencia marítima tiende a buscar un control a día de hoy sobre esta región. Acuérdense ustedes que en su día el presidente Obama, en el año 2014, anuncia su estrategia de Pivot Asia-Pacific, con lo cual dice, voy a abandonar o voy a dejar de mantener una fuerte presencia en la región, pero en algún modo tengo que buscar el control en esta zona para evitar que otros actores se vuelvan preponderantes. Una de las maneras más cómodas es buscar a alguien que lo haga por mí. De ahí se ve una alianza histórica relativamente fuerte, que ha tenido altibajos, de Estados Unidos con Israel. Y luego, otra potencia muy específica de la famosa zona del Rhineland, de ese colchón amortiguador que se encuentra en toda esta zona, que ha despertado, que ha cambiado completamente su narrativa anterior confucio-menciana por otra diferente, como el Gran Sueño chino, en la cual va buscando ganar una serie de vías de comunicación para obtener recursos, para vender su producción y para controlar las vías de comunicación sobre las cuales quiera asentar toda esta nueva concepción que ellos tienen. Pues fíjense el interés de estas tres potencias. Tres potencias que no llega ninguna de ellas a ser hegemónica, con lo cual, como la naturaleza siente horror al vacío, nos encontramos ante un escenario de potencias regionales, en la que, por supuesto, Israel per se es una potencia regional, no por su gran tamaño, pero sí por su capacidad tecnológica, sí por cómo se ha asentado en este territorio, sí por su capacidad nuclear, y una serie de potencias que pueden ser incluso antagónicas, como puede ser Irán. Para Irán hay dos satanes, el pequeño satán constituido por Israel y el gran satán constituido por Estados Unidos. Y una serie de actores, otras potencias, como bien puede ser Arabia Saudita, que se puede dejar querer de uno y otro lado dependiendo de cuáles sean sus intereses, como puede ser Turquía, o una potencia que juega al soft power, como puede ser Qatar.
rica en gas, con un potencial económico tremendamente fuerte, con un ascendiente sobre el mundo sunita muy grande, con unas capacidades de comunicación muy interesantes. Es la dueña de la cadena Al Jazeera, la cual emite tanto en árabe como en inglés. El mensaje en árabe no es lo mismo que el mensaje en inglés, y que puede influir mucho en opiniones. Y como estamos en un mundo de actores, que todos ellos no son actores nacionales, estamos hablando de que tenemos estados, países, grupos, organizaciones e individuos, podemos tener en cuenta que sobre la zona hay dos actores muy importantes. Uno es un actor chiita que está operando desde Líbano, como puede ser Hezbollah, y otro puede ser un actor sunita que está operando desde la Franja de Gaza, como puede ser el grupo Hamas o como puede ser la Yihad Islámica Palestina. Pues imagínense ustedes en todo este gran conglomerado de actores, variables y relaciones, lo complicado que es y lo fácil que es que se produzcan efectos no deseados. Es decir, dentro de esta maraña absoluta de relaciones entre diferentes actores, cuando aplicamos cualquier tipo de acción en una parte del sistema, es posible que en otra parte del sistema cause unos efectos a veces que pueden llegar a ser desproporcionados o incontrolados. Bueno, pues visto esto, vamos a ver también el tema de la etnia. La etnia en el Oriente Medio en realidad no está asociada al concepto de raza, más bien está asociado al concepto de cultura, de historia común compartida, de lengua, de religión, de determinados valores que son los mismos para determinados pueblos. Y sí que vemos que la región tiene unos condicionantes muy importantes, puesto que ese pequeño color rosa que vemos en el Estado de Israel, excepto lo que es la zona de Cisjordania y la zona de Gaza, es precisamente un Estado de religión judía rodeada de pueblos que la inmensa mayoría, aparte de ser árabes, muchos de ellos profesan la religión islámica. En ambas ramas, tanto la religión islámica sunita como chiita, más una miríada de variantes de todas las religiones, desde las religiones cristianas, como chiitas como sunitas, alauitas, alewitas, drusos, maronitas, con lo cual el conglomerado se hace aún muchísimo más complicado. Entonces, dentro de esto es muy difícil ver cuáles son los efectos que se van a producir por causa de las acciones. Pues una vez visto todos estos pueblos, vamos a ver una serie de problemas adicionales que tiene toda esta zona. Y el primero de ellos es el agua. El agua va a ser una constante a lo largo de toda la historia de Israel y a lo largo de todos los conflictos en los cuales se va a ver Israel involucrada. Decía Boutros Ghali, lo decía, fue secretario general de Naciones Unidas, y lo decía con razón cuando él estaba en esta organización, que la próxima guerra que habrá en el Oriente Medio, la gran guerra que habrá, será por el agua. En cierto modo, sus predicciones se han cumplido. Fíjense ustedes, dentro de lo que deforma la pantalla, que donde tenemos las estrellas, que es sobre Turquía, Irak, Siria y Líbano, es donde únicamente se cumplen aquellos condicionantes en los cuales hacen falta 1000 metros cúbicos de agua por habitante y año, que es lo que marca la Organización Mundial de la Salud para que pueda haber un desarrollo humano lo suficientemente importante y grande. Los otros escenarios en el Oriente Medio no llegan a eso. Incluso estos son escenarios que tienen problemas porque el agua está muy mal gestionada y muy mal repartida. ¿Qué es el problema que estamos viendo en todos estos escenarios, incluido Israel? Estamos viendo un clima que está pasando en muchas ocasiones de semidesértico o árido a desértico,
un progresivo calentamiento global, porque a día de hoy el fenómeno existe, sin querer decir cuáles son las causas, no me quiero meter en ello, y un crecimiento de la población la cual es demandante de recursos. La población es demandante de recursos hídricos porque la población tiene que beber, tiene que comer y hay que producir. Y automáticamente van a entrar en conflicto dos sectores. El sector primario, que está reclamando una demanda muy fuerte de agua para producir los alimentos que necesitamos, y un sector secundario industrial que tiene que también consumir agua para que esta sociedad progrese. Incluso si las sociedades son más avanzadas, hay determinados sectores terciarios de servicios que van a demandar ese agua. Pues cuando el recurso es muy escaso, la necesidad es muy importante y el conflicto está servido. Incluso en determinados escenarios en los cuales, por causa de las guerras, pues todas esas obras hidráulicas, instalaciones, etcétera, se van a perder, se van a degenerar o se van a deteriorar. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver los sistemas hídricos a los cuales nos estamos enfrentando. Bueno, fundamentalmente en la zona, paso muy rápido por ellos, tenemos varios. Tenemos el del río Nilo, fíjense ustedes la cantidad de personas que están viviendo a caballo de ese río, no solamente en Egipto, sino en países tan importantes como pueden ser Sudán o como pueden ser Etiopía, con los millones de personas que viven allí. El sistema de los ríos Éufrates y Tigris, toda la zona de Mesopotamia, y vean ese círculo en color verde que está marcando una falla, una conjunción de placas tectónicas entre África y Asia, que va a determinar tres ríos. Uno va a ser el río Orontes, otro va a ser el río Litani y otro va a ser el río Jordán. Los tres ríos son ríos que van a producir una lucha por el recurso o por poder acceder a ese recurso hídrico. Dejamos toda la zona norte con los escenarios de Siria y Líbano, pasaremos por Líbano incluso por encima del escenario, pero sí que me gustaría hablar en este caso del río Jordán y todo el sistema hídrico porque es muy importante. Bueno, pues si se fijan aquí, este sistema está constituido fundamentalmente por el lago Tiberíades, el mar de Galilea, que está alimentado desde los altos del Golán, discurre todo lo que es el río Jordán, con su principal afluente, que es el río Yamurk, que viene desde Palestina hasta llegar al Mar Muerto. Esto es un problema porque aquí hay que distribuir el agua entre poblaciones, y son poblaciones que precisamente no se llevan bien. En los años 50, finales de los años 50, Israel pone en marcha una serie de proyectos para llevar el agua de la zona del lago Tiberíades al desierto del Negev. Muchas veces cuando estamos comprando en los mercados, compramos dátiles y vienen de Israel, precisamente vienen de esa zona. Bueno, pues aquí estamos compitiendo por el recurso hídrico. Entonces, gran parte de este recurso hídrico está existiendo en zonas de conflicto. Zonas de conflicto que Israel ha ocupado, que están en litigio, pero que Israel no puede abandonar, porque si las abandonase, Israel estaría perdiendo prácticamente el 50% de los recursos hídricos a los cuales tiene acceso. Entonces, es muy difícil que Israel, no solamente por cuestiones de seguridad militar, deje los altos del Golán, es muy difícil que Israel deje determinados asentamientos a lo largo de Cisjordania porque todos ellos tienen captaciones de agua. De hecho, el agua en Israel es un aspecto relacionado con la seguridad nacional y en muchas ocasiones este recurso se encuentra militarizado. Pues fíjense hasta qué punto es importante que se considera que la Guerra de los 6 días, uno de los motivos, aparte de todos los que tuvo, fue precisamente una lucha por las captaciones de agua, precisamente entre Israel, entre Siria, entre Líbano y entre Jordania.
Bueno, fíjense en la siguiente imagen la complejidad que tiene todo este sistema, cómo este gran canal va camino del Negev y cómo en la zona de Cisjordania están quedando una serie de asentamientos y de puntos de captación que son pues, muy importantes para que se pueda abastecer de agua a la población israelita o a la población israelí. Y, por supuesto, también a la población árabe que vive en Israel y, por supuesto, también a todas las poblaciones palestinas que están asentadas sobre estas zonas tan importantes y tan significativas. En la derecha, según veo yo la pantalla, vemos también un problema que ellos tienen. El problema que tienen es que a partir de los años 2000 el consumo de agua se les dispara porque la población crece, la demanda es mucho mayor y empieza a bajar el nivel de las aguas del Mar Muerto. O sea, el río Jordán es tributario, va a llegar hasta el Mar Muerto y tiene que mantener un nivel de agua para que no se produzca una catástrofe climática en la zona, sobre todo porque puede dejar al aire capas muy salinas, se pueden esparcer por unas zonas que ya de por sí mismas están deterioradas o son muy secas y puede causar, pues, desde el punto medioambiental, un problema muy importante. La idea que tuvieron en su día fue bombear agua desde la zona del Mar Rojo, desde el Golfo de Aqaba, para poder rellenar de algún modo la carencia de agua que tenían en el Mar Muerto. A día de hoy se han producido avances tecnológicos muy importantes, hay rendimientos mucho mayores en cuanto al tema del riego, se han instalado muchas plantas desalinizadoras y parece ser que el problema del agua se podría controlar. Pero yo sí que me gustaría que nos quedásemos con la idea de que el agua es un factor crítico y que puede ser el desencadenante de muchos conflictos precisamente en toda esta zona. Y vamos con lo siguiente, que son los hidrocarburos. ¿Se acuerdan que en la Tierra había dos cuencas petrolíferas y gasíferas que eran muy importantes? Sin embargo, en la zona del Mediterráneo oriental, recientemente se han ido descubriendo yacimientos de gas natural muy importantes, y a día de hoy Israel es un país productor de gas del grandísimo campo gasífero que tiene el Leviatán y el Tamar, en menor medida el Kanish, que está explotado por una compañía, principalmente por una compañía norteamericana que es Chevron. Bueno, el problema de aquí es que todos estos recursos son transportados por un gasoducto que discurre paralelo a la costa y que llega a la estación regasificadora del Arish en Egipto. En Egipto también es productor de gas natural, etc. Y allí principalmente compañías europeas, Shell, que si la matriz en su día fue holandesa, a día de hoy el capital es británico mayoritariamente, o Eni, que es italiana, y teniendo en cuenta el conflicto que tenemos en Ucrania, este gas se queda licuado y se estaba transportando para aliviar la presión que tenemos los europeos en cuanto a necesidades de gas. Cuando se produce el conflicto de Gaza, la plataforma de extracción de Tamar queda cerrada, el oleoducto hay que cerrar, el gasoducto hay que cerrarlo y se produce un problema de abastecimiento, porque no se puede transportar ese gas desde Israel hasta la planta de licuefacción que existe en Egipto. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a este problema tan importante? Bueno, en cierto modo se puede paliar un poco, puesto que hay un gasoducto que va por Jordania, pero el problema no queda paliado. Con lo cual, fíjense hasta qué punto este problema está afectando a la seguridad energética de los países europeos. Esto no solamente es importante porque el puerto de Askelon, sus instalaciones,
se encuentran cuando se produce el ataque del 7 de octubre cerca de el alcance de los cohetes que provienen de la Franja de Gaza, con lo cual el puerto de Askelon hay que cerrarlo. El puerto de Askelon es muy importante porque si bien Israel es productora de gas y tiene gas de sobra, es deficitaria de petróleo. Y el petróleo le llega vía marítima desde la terminal turca de Ceyhan. Dicen, ¿y de dónde viene el petróleo de Ceyhan? Bueno, pues hay un oleoducto que desde Bakú, en Azerbaiyán, se dirige hacia Ceyhan y desde allí, en barcos, se transporta ese petróleo hasta la terminal de Askelon. Ahora mismo se ha derivado el tráfico hacia el puerto de Haifa, pero no tiene las mismas connotaciones o no tiene las mismas posibilidades que estaba ofreciendo el otro puerto. Y están ya reducidas las capacidades de las terminales. Fíjense también cómo es la geopolítica. Las relaciones que tiene que tener Turquía con Israel, las que se pueden ver sobre la prensa, las declaraciones, etc. Turquía, como es un puente estratégico entre Asia y Europa y es una encrucijada de comunicaciones, se deja querer. Y fíjense cómo vienen, de dónde vienen las buenas relaciones que tiene Israel con Azerbaiyán. Todo esto es muy interesante, es como, por así decir, un círculo que se va cerrando y que nos da la idea de lo que se está produciendo en todo el mundo. Bueno, y luego vamos a ver rutas de comunicaciones. ¿Qué interés puede tener Israel y las zonas adyacentes para determinadas potencias, determinados países? Bueno, pues China tiene la iniciativa OBOR, la One Belt, One Road, franja y ruta de la seda. La marítima es el famoso collar de perlas a través de todo el Pacífico, pero la terrestre, en todas sus variantes, está transportando mercancías desde los centros de producción hasta la vieja Europa. Fíjense cómo, en cierto modo, para transportar esos bienes y servicios, Irán para China es un país importante. Acuérdense que Irán ha calificado a Israel como el pequeño Satán y que tiene que cruzar toda Mesopotamia para desembocar de algún modo en los puertos del Mediterráneo. Israel se podía dejar caer ahí, pero hay otros puertos, porque están los puertos de Siria. A día de hoy, Siria e Irán son aliados. De hecho, el régimen de Assad ha tenido que ponerse en las manos de Irán para poder seguir adelante. Vamos a fijarnos también en una vía de comunicaciones alternativa, en la que aquí sí se deja querer mucho a Israel en contra de otros países como pueden ser Irán o como puede ser China. Es el proyecto del corredor que está uniendo India con Oriente Medio y con la Unión Europea. Entonces, desde los puertos de India hay un corredor que llega a la península arábiga y a través de Jordania desemboca principalmente en el proyecto está el puerto de Haifa y desde ahí se podía transportar bienes y servicios en ambas direcciones por el Mediterráneo hasta llegar a Europa. Pues fíjense que, en cierto modo, esto es muy interesante porque lo que hasta ahora estamos hablando es todo el tema de la trastienda. Y uno de los temas fundamentales de la trastienda es la capacidad nuclear que tiene Israel. Israel no se define, porque no dice ni que sí ni que no, que tiene armas nucleares, queda en la indefinición absoluta, es lo que se llama la postura Amimut, pero existen diferentes teorías sobre el posible empleo o la denegación de que otros países tengan armas nucleares, otros estados u otros actores. Una de las teorías es la famosa del efecto Sansón, es decir, si yo tengo una capacidad de disuasión absoluta y la mantengo yo solo, que se cuiden muy mucho los demás de querer realizar una acción sobre mi país, porque mi última reacción puede ser la defensa a ultranza con armas nucleares. Y
otro es la doctrina Begin, que la ha puesto en funcionamiento. Israel atacó en su día, tanto en el año 81 como en el 2004, las instalaciones nucleares de dos países. Uno fue Irak y otro fue Siria. Es decir, Israel no ha consentido nunca que ningún otro país de la región llegue a tener armas nucleares. Se habla, se dice, no se puede demostrar que detrás de la muerte de científicos nucleares iraníes se encuentra Israel, o que detrás de determinados ataques a instalaciones o de virus informáticos en Irán también se pueda encontrar Israel. Nadie tiene la pistola humeante que pueda demostrarlo, pero ahí está el problema servido sobre la mesa y esa cuestión nuclear sobre el Oriente Medio. Bueno, pues, visto un poco lo que ocurre en la trastienda, no siendo historiador, vamos a hacer rápidamente un desarrollo de acontecimientos. ¿Hasta qué hora puedo tener? ¿El qué? Hasta las 8. Pues voy a ir volado. Bueno, la cuestión del pueblo judío es muy interesante. Es muy interesante porque ha sido un pueblo perseguido a lo largo de los tiempos. No me quiero retrotraer a tiempos de los romanos, etcétera, pero sí me gustaría arrancar en finales del siglo XIX, en que Europa mira todo lo que es el Oriente Medio, le parece muy interesante porque de ahí puede sacar mucha tajada. Está el canal de Suez, está la salida de aguas libres, está el camino de la India, etcétera. Cómo se empiezan a conformar determinados pueblos en Europa muy importantes, un auge en los nacionalismos, y cómo identifican a los que son diferentes a ellos como extraños, por lengua, por cultura y por religión. Bueno, pues ahí se producen una serie de ataques sistemáticos contra las poblaciones judías que viven en Europa, y esto ellos lo sienten con mucho dolor. Y en cierto modo, de ahí surge la idea de que son un pueblo y que merecen tener una nación. De ahí viene la teoría del sionismo a través de Theodor Herzl. Se producen, la palabra pogrom es una palabra rusa que significa no catástrofe, pero sí persecución, carnicería, es un ataque sistemático contra alguien. Esta gente, en cierto modo, a lo largo de estos pogromos que se producen, tienen que huir de allí, de estas masacres que se producen contra ellos. Y se producen oleadas de inmigrantes de religión judía que van a buscar oportunidades en otro sitio. Estas son la definición de las palabras aliyás. Y llegan asentamientos. Muchos de estos judíos compran las tierras en las cuales se asientan y son atacados y tienen, en cierto modo, que buscar una organización que en cierto modo, les pueda defender. Esas Hashomer, como se llaman. El primer congreso que se produce en el año 1987 tienen un órgano de propaganda como puede ser este diario, y allí se estipula que el pueblo judío tiene que tener un Estado. No necesariamente en Israel, porque se buscaba en otros sitios. Bueno. Durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico hace una serie de promesas. Al gran mufti de la Meca le promete que si les apoyan, ellos, los británicos, van a apoyar la gran acción árabe. Y a la vez, el ministro de Exteriores británico, que se llama Lord Balfour, le promete al barón Rothschild, judío, que si ellos les apoyan, hacen o van a promulgar o van a apoyar la creación de un hogar nacional judío. Fíjense cómo están escritas las palabras, en ningún momento llega a decir Estado. Sin embargo, independientemente de estas promesas,
lo que realmente se produce es un acuerdo secreto entre franceses e ingleses y también rusos, en los cuales acuerdan repartirse el terreno del antiguo Imperio Otomano. Cuando se descubre todo el pastel, porque no se lo dan a los rusos, más tarde soviéticos, que Lenin lo denuncia, es cuando todo esto se da a la luz y cuando se produce, por así decir, esa decepción tanto del pueblo árabe como del pueblo judío. Y a partir de ahí empiezan una serie de contiendas entre todos ellos. Y se siguen produciendo a lo largo de la historia estas persecuciones de judíos europeos que van constituyendo nuevas aliyas que van volviendo a Israel. Dentro del propio territorio del mandato británico de la zona se producen también enfrentamientos entre los árabes y los judíos que se asientan. Y, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto ya nos dan la idea de la persecución del pueblo judío en toda Europa. En la Segunda Guerra Mundial sí que hay una diferencia entre los bandos que eligen unos y los bandos que eligen otros. Rápidamente, para quedarnos en la idea, los judíos se van del lado de los aliados y muchos de los árabes se van del lado de las potencias del eje. Al acabar la guerra, muchas de las personas que quedan en Europa, que son desplazados, refugiados, etcétera, pues ya que no tienen casa, no tienen hogar, no tienen dónde ir, van a su hogar, a su tierra prometida en Palestina. Cuando está todo aquello como un caldo de cultivo, como una olla a presión, Inglaterra abandona la zona. ¿Por qué? Porque Inglaterra se queda con la zona de Suez y con la zona de Suez le es suficiente. Y justo en el momento en el que se produce el abandono por parte de Inglaterra de la zona, comienza la guerra de la independencia de Israel. Se produce un armisticio y después del armisticio, bueno, pues se establece una serie de fronteras que además no son unas fronteras relativamente estables, no son estables porque el territorio de Israel es demasiado estrecho, no tiene profundidad, con lo cual cualquier ofensiva lo puede cortar y las principales ciudades se encuentran a tiro de artillería de todos los países que les están rodeando. Si hay una cosa que se produce, que es la palabra catástrofe, Nakba. Los palestinos, muchos de ellos tienen que refugiarse, tienen que salir de los territorios en los cuales estaban viviendo. Bueno, van pasando los árabes, se van produciendo diferentes enfrentamientos entre ellos y vamos a quedarnos con la idea de que la Guerra Fría también en esta zona se va consolidando. Se va consolidando entre muchas veces los pueblos árabes que son apoyados por la URSS e Israel, que en muchas ocasiones es apoyado por los palestinos. Se producen una serie de incidentes, una de ellas muy importante es la campaña del Sinaí, en el que se produce una operación conjunta de Francia, Inglaterra e Israel y toman todo lo que es la península, una victoria militar, pero una derrota política, puesto que dejan de ser potencias hegemónicas en el mundo, Francia e Inglaterra, para cambiar a ese nuevo orden mundial entre los dos bloques, el occidental con Estados Unidos y el bloque de la Unión Soviética. Se siguen produciendo aliyas y a lo largo de los años 60 lo que sí se va produciendo es un sentimiento entre los países árabes en que este problema nos está afectando demasiado y está en manos muchas veces, o podía estar en manos de los palestinos. Se produce también, a la vista de las posibilidades que tienen los pueblos que rodean a Israel, tienen que dar un paso, ellos se ven la necesidad de dar un paso al frente, se produce la guerra de los 6 días, ocupan un montón de territorios para darse seguridad y esto produce un cambio de paradigma.
David deja de ser simpático y se convierte en un imperialista. Y los pueblos árabes empiezan a tener una sensación de simpatía por parte de la comunidad internacional, cosa que se va arrastrando hasta día de hoy. Bueno, van pasando los acontecimientos y sí que ocurren cosas muy importantes. Los refugiados palestinos dan problemas allí donde van. En Jordania son expulsados, van al Líbano, al final del Líbano posteriormente vuelven a ser expulsados y la OLP al final tiene que refugiar su cuartel general o tiene que refugiarse en Túnez. Y se producen una crisis muy importante, que es un ataque combinado entre Egipto y Siria en el año 73, durante la celebración del Yom Kippur, que es la festividad más importante que tienen los israelitas, que les pilla completamente despistados. Fíjense que es otra constante. O sea, hay momentos en que los servicios de inteligencia israelíes no son capaces de descubrir determinadas acciones que están preparando otros actores. Bueno, pues casi al límite pueden recuperar el territorio perdido, teniendo en cuenta que estuvieron a punto de emplear las armas nucleares. Todo esto va pasando y sí que es verdad que los países... ¿Se ve? Bueno. Que los países árabes se ven cansados y van buscando alguna vía de negociación. De ahí viene una serie de acuerdos, como pueden ser los primeros, que pueden ser los de Camp David. Cuando esto ocurre, dejan en manos de los palestinos sus propios problemas, con lo cual la OLP y las organizaciones que se encuentran cerca de ellos empiezan a producir insurrecciones populares, que son las intifadas. Ha habido 3, incluso pueden considerar 4, a lo largo del tiempo. Según van y vienen, se van llevando oleadas y oleadas que se van llevando por delante gente. Fíjense ustedes cómo también en los momentos en los cuales estos picos de tensión son menos acrecentados, llegan a producir situaciones en las cuales se pueden producir acuerdos. De hecho, los acuerdos de Oslo, posteriores a los acuerdos de Madrid del año 91, son muy interesantes porque les dejan tranquilos. Sentaros, cerrar la puerta y poneros a hablar. Y al final, unos con otros se reconocen. A lo mejor, no dejando agentes externos alrededor, es mejor para que esta gente pueda negociar. Bueno, y a lo largo del tiempo se van produciendo una serie de acontecimientos importantes, de los cuales sí que me gustaría hablar. Siempre que desde la Franja de Gaza, porque al final en la Franja de Gaza, con el discurrir del tiempo, cuando se crea el gobierno de la OLP, el partido Fatah, se llega a apoderar de la Franja de Gaza el grupo Hamas. Desde la Franja de Gaza siempre se han producido a lo largo del tiempo, cíclicamente, ataques cuando esta organización coge fuerza. Y siempre se han producido reacciones contra estos ataques por parte de Israel. Entonces, lo que está sucediendo ahora es algo que en el tiempo va a ser cíclico. Hace una operación, destruye túneles, destruye puestos de mando, destruye cabecillas, destruye apoyo logístico, destruye comunicaciones, pero no acaba destruyéndolo todo, con lo cual, con el discurrir del tiempo, el enemigo se rehace y al pasar de los años vuelve otra vez a producirse un incidente de estas características. Bueno, y vamos a la situación actual. Nos ponemos en el año 18, y en el año 18 se producen acontecimientos muy importantes, porque llega a la presidencia el presidente de Estados Unidos, Trump, que tiene muy buenas relaciones con Israel, a través del señor Jared Kushner, que es a la vez que es su yerno, porque está casado con Ivanka Trump, es el director de su campaña electoral, que tiene muy buenos contactos en Israel, y este señor es judío. Y a partir de ahí, estas buenas relaciones llevan
a varias cosas. La primera es el reconocimiento o el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, lo cual causa un impacto, pero no un impacto tan fuerte en el mundo árabe. Recordemos que el mundo árabe quiere negociar, está cansado. Los países, los estados, no las opiniones públicas están cansadas. Pero tenemos también un gobernante fuerte de ala dura, como puede ser el presidente Netanyahu, que en un momento dado quiere avanzar más y proclama una ley, que es la ley del Estado-Nación judío en Israel. Claro, esto levanta ampollas, no por lo que lleve en sí, sino porque el problema que tiene es que es una declaración de que esto es solamente de los judíos. Dice, pero yo también soy árabe, pero tengo carne de Israel y voto. Entonces, bueno, pues esto va incrementando un poco la tensión en un entorno de enemistad con Israel, porque recordemos que el presidente Trump abandona el acuerdo integral en materia nuclear que había firmado antes de irse de la Casa Blanca el presidente Trump, el presidente Obama. Bueno, lo siguiente es que el presidente Trump es un buen negociante y las cosas le salen bien. Hace relativamente poco tiempo la situación estaba muy mejorada dentro de la zona y se empiezan a producir reconocimientos de Israel. Entonces, los primeros de todos son los llamados acuerdos de Abraham. Ven ustedes ahí las banderas de Bahrein y Emiratos que reconocen al Estado de Israel. Posteriormente, aunque no sean estados que están en la región, fueron Sudán y fue Marruecos. Y hasta tal punto llega la cosa, que ahí está marcado en este año, que el propio príncipe Mohammed bin Salman dice que nunca estuvo tan cerca de tener unas buenas relaciones Israel con Arabia Saudita. Que bueno, esto ya es la pera, o sea, esto es un círculo virtuoso. Los países de la región árabes se van no a poner en manos de Israel, pero van a tener una muy buena relación con Israel, cosa que le interesaba. A todos les interesa, porque todos con Israel harían muy buenos negocios. El príncipe Mohammed bin Salman, por supuesto, no se desmarca del tema palestino, dice, sí, yo negociaciones, todo lo que os dé la gana, pero a esta gente hay que solucionar el problema, pero yo de paso también tengo que solucionar el mío, porque desde Yemen me están disparando con cohetes, diga sí, diga también, y los israelitas tienen un sistema buenísimo que se llama Iron Dome, y si se lo puedo comprar, mejor que mejor. Y si de paso me dejo querer, y General Electric y Westinghouse me empiezan a construir mi programa nuclear civil, pues también mejor que mejor. Fíjense hasta qué punto estábamos a punto de hacer todos negocios en el Oriente Medio. Esto es muy posible que en la trastienda a algunos actores no les estuviese gustando nada. Bueno, pues lo primero de todo es que los palestinos, como actor que tenemos enfrente, muchos de ellos, no todos, porque están partidos en dos, no lo mismo que Fatah, no es lo mismo que Hamás, se sienten frustrados porque se van viendo solos. También ven que las medidas de reconciliación que el presidente Netanyahu, que es de la dura, les ofrece, no son suficientes. Y que muchas veces las medidas que él tiene son muy duras, porque no solamente en la Franja de Gaza, sino en Cisjordania, bueno, pues hay realojos, reasentamientos, gente que va para un lado, gente que va para otro. Hay colonos judíos que atacan a los palestinos y el palestino dice, a mí no me defiende nadie, ¿qué está pasando aquí? Entonces se sienten frustrados. Y también tienen una cosa, que tienen un temor muy importante, a que se sientan abandonados por el mundo árabe. Es decir, si los países que están alrededor ven que pueden hacer negocios con Israel, ¿qué va a ser de nosotros? Si a eso le añadimos que la relación entre Hamas, que está en la Franja de Gaza, y Hezbolá, que está en el Líbano, aunque sean suníes y chiíes, es relativamente buena, y que ambos están apoyados por Irán,
y tienen material de guerra que ellos han llevado hasta allí, se ven que tienen la capacidad de llevar a cabo un atentado, un ataque terrorista como el que realizaron. Bueno, pues independientemente de lo que nos ha hecho la informática, yo creo que hemos sobrevivido, y sí que me gustaría hablar un poco de las conclusiones y un poquito hablar de perspectiva, ya para dejarlo de vista para luego tener un poco de diálogo y cada uno que dé su opinión o que haga sus preguntas pertinentes. La región, como hemos visto, siempre va a ser una encrucijada y es una región importantísima a lo largo de toda la historia. Va a ser en el ayer, en el hoy y en el mañana. Hay dos cosas significativas. Uno es la energía, gas y petróleo. La última gota de petróleo valdrá cero. Ya veremos cuando haya nuevas fuentes de energía. Pero sí, cada gota de agua de la zona va a valer su peso en oro. La zona es una zona en la cual hay diversidad de pueblos, culturas y religiones. Esas zonas son zonas de quiebras en puntos de fractura. Y ahí el conflicto está servido geopolíticamente con mucha facilidad, mucho más que si los pueblos son homogéneos. Hay que llevar, de algún modo, la contención de los instintos primarios que los seres humanos tenemos dentro de nuestros instintos tribales. El entorno es volátil, incierto, complejo y ambiguo hasta decir basta. Y esa maraña de relaciones es muy complicada, porque cualquier actuación de cualquiera de los actores, al final, causa unos efectos indeseados que deja a la zona en una condición peor, muchas veces, de la que ese actor quería llevar a cabo. Habíamos hablado, cuando estábamos hablando con nuestra prensa, de una palabra, una frase muy importante. Los palestinos nunca ganarán la guerra. Sí, sí, vosotros o nosotros nunca ganaremos la guerra, pero dicen ellos, pero vosotros nunca vais a ganar la paz. Con lo cual, ninguno de los dos, si se sigue por este camino, van a llegar ninguno a los fines perseguidos. Habíamos hablado de actores en ambos niveles, en el nivel regional y en el nivel internacional. En el nivel regional, yo sí quería hacer, siendo todos muy, muy importantes, hacer hincapié en dos actores en este conflicto, alrededor del sistema Israel. Uno es Irán, que tiende a ser una potencia regional porque tiene capacidades para poderlo llevar a cabo. Otro que es la quinta esencia del soft power, que es el poder sutil, que es Qatar. Qatar, con la capacidad que tiene de gas, es una potencia económica tremenda, y con la capacidad que tiene de influir en las poblaciones del mundo árabe. Y un actor no estatal, como puede ser Hezbolá, desde el Líbano, o como puede ser Hamás, desde la Franja de Gaza, o incluso unos actores subsidiarios como puede ser la Yihad Islámica Palestina. En el mundo internacional, por supuesto, que los tres actores grandes tienen intereses, tanto Estados Unidos como China como Rusia. Y todos ellos van a influir dentro de la zona. Yo sé que el tiempo es limitado, me hubiese encantado hablar mucho más tiempo, pero es lo que hay. Como dicen, para todo esto y mucho más, les ruego que vean la página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que la tienen a su disposición, en el que hablamos de muchos temas relacionados con geopolítica, creo que desde un punto de vista bastante equilibrado y desde también un punto de vista español institucional. Y ahora pues me pongo directamente a su consideración y a sus preguntas, y agradeciéndoles la charla larga y tediosa que les he dado. Muchísimas gracias. Pasamos a un turno de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Soy yo.
¿Alguna pregunta? ¿Nadie está interesado en saber algo más? Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a mi coronel, y es si la situación de Rusia, que está involucrada en lo que es la guerra de Ucrania ahora, pues tiene algo que ver con que no haya presionado o que la situación ahí en la Franja de Gaza y en Israel pues haya ido a este límite. Bueno, vamos a ver. Yo creo que todo está entrelazado y todo es importante. Estamos hablando del gas. Rusia era el principal suministrador de gas en Europa Occidental. O sea, tenía 3 gasoductos, los 3 que pasaban por Ucrania, el Yamal, el Soyuz y el Amistad. 2 gasoductos que pasaban por el Báltico, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, y tenía una serie de proyectos que iban a pasar por el Mar Negro y luego pues, no llegaron a producirse, pero iban a aprovechar Turquía. En un momento dado, esto se corta. Esto se corta y Europa tiene que buscar gas en algún sitio. Uno de los sitios donde Europa tiene gas, lo tiene cercano, y cuanto más cerca lo tiene más barato, es Israel. Acuérdense de que habíamos hablado de que hace pocos años Israel empieza a producir gas a mansalva. Y ese gas se empezaba a exportar a Europa, independientemente de que puedan venir de otros sitios. Era un gas baratito y relativamente cercano. Bueno, pues si ponemos todo eso en conjunción y vemos que ahora mismo ese flujo de gas se ha no cortado, pero disminuido de una manera muy grande, Rusia, en cierto modo, está beneficiada con ese problema y Europa Occidental está perjudicada. Vamos a ver, la bola de cristal no la tengo, pero sí es posible que ellos viesen la desafección de los estados árabes con respecto de ellos en la zona. Y dice, bueno, si me empiezan a dejar, me empiezan a abandonar, nosotros nos quedamos solos y nuestra causa palestina muere. De hecho, este verano, Qatar, que, vamos a ver, es el apoyo sistemático del grupo Hamas desde Doha, les redujo el dinero que les estaban pagando. Porque dice, porque en cierto modo el gobierno de Gaza es, digamos, ineficiente. Y dijo, ¿dónde está todo el dinero que estoy invirtiendo aquí y en qué lo estoy gastando? O sea, hasta Doha dejó de subvencionar a los gazíes. De hecho, se produjo una crisis porque Gaza dejó de pagar a los funcionarios. Entonces, en un momento dado en el que ellos ven esa desafección, dicen, bueno, vamos a tomar una postura para radicalizar las opiniones públicas. De hecho, el príncipe Mohammed bin Salman ahora mismo se va atrapado entre 2 fuegos. Dice, ¿qué hago? ¿Puedo seguir con este proyecto que yo tengo, esta visión 2030 Arabia Saudita, en la cual me interesa mucho tener inversiones de todos los países occidentales, una buena relación con Israel, que venga la gente a invertir aquí, que yo pueda ir poco a poco poniendo mi país en marcha? O, si sigo adelante, tengo a toda la opinión pública en contra. Fíjate, ha pegado un parón. ¿Por qué? Porque va a ver qué es lo que está pasando. Complicado está la saciedad, ¿eh? Muchísimas gracias por la pregunta. Aunque sea brevemente, ¿cuál es la posición de Hezbollah? La de Hamas está clara, pero Hezbollah, ¿cuál es la razón de sumarse en este momento a la trayectoria que tiene? Bueno, hace relativamente mucho tiempo, el joven Hassan Nasrallah hace un viaje con los líderes, ya no Amal, sino ya Hezbollah, a Irán. Y
cuando vuelven de Irán, vuelven con 3 cosas. Vuelven con mucho dinero, vuelven con un contingente de Pasdarán, de la Guardia de la Revolución Islámica, para entrenar a su gente, y vuelven con la bendición del imán Jomeini. Esto quiere decir que Hezbollah es un actor que está íntimamente ligado a Irán. Si tenemos en cuenta que Irán es el archienemigo de Israel porque lo lleva en el ADN de la Revolución Islámica, ya estamos viendo la relación. No es que, claro, muchas veces dicen, es que Hamás es un grupo sunita y Hezbollah es un grupo chiita, y cómo es posible que los dos estén entre sí coordinados o, en cierto modo, tengan unas afinidades. Bueno, pues la afinidad está ahí. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. No sé si por ahí van los tiros y queda contestada la pregunta. Muchísimas gracias. ¿Cómo afecta este conflicto a Ucrania? ¿Qué relación existe? El presidente de Ucrania ha expresado su preocupación porque ha surgido otro conflicto que parece ser que desvía la atención, pero en la práctica esto es así, es decir, Estados Unidos no tiene capacidad para suministrar a los dos países. Entiendo, sí. La pregunta es muy interesante y por ahí van los tiros. En cierto modo va implícita la respuesta con la pregunta. Un alivio de presión internacional sobre el tema de Ucrania para el presidente Putin. El mundo occidental, a Dios gracias, tiene opiniones públicas y las opiniones públicas votan. En Estados Unidos hay votaciones, si mal no me equivoco, el año que viene. Y las tensiones internas en Estados Unidos son bastante grandes. Mantener una serie de apoyo de miles de millones de dólares para apoyar la causa ucraniana en contra de la causa rusa, sin meternos en disquisiciones de razones y no razones, es un dinero y es un esfuerzo prolongado en el tiempo. Las opiniones occidentales somos muy sensibles a los gastos y sensibles a las muertes. Mantener 2 grupos de combate y una fuerza de infantería de marina desplegadas en el Mediterráneo Oriental también es muy caro. Entonces, muchas veces tener posiciones de fuerza conllevan mucho dinero, mucho desgaste, tanto en el ámbito económico como en el ámbito político. Entonces, un poquito habría que ver todos esos temas para ver el alivio de presión, la continuidad del conflicto de Ucrania y la desviación de atención sobre el conflicto de Israel. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas tardes. Han estado hablando antes del cambio de opinión en general que se produjo en la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente la mayoría de los países apoyaban a Israel y a partir del año 80 o 80 y algo, la mayoría de los países apoyan a la mayoría de la opinión pública. Sí. Sí, bueno, el cambio de opinión se produjo fundamentalmente después de la Guerra de los 6 días y además porque fue una acción que emprendió primeramente Israel. Las opiniones públicas muchas veces se ponen del lado del que ven más sensible. Y David dejó de ser David contra Goliat y entonces se convirtió, entre comillas, hablando en términos mediáticos, en una fuerza opresora en aquel entonces que serían 2,5 millones de personas, que no habría muchos más, pero una fuerza opresora en Oriente Medio en contra de los palestinos que tenían una causa. Y en cierto modo hay que ver también que las batallas de las narrativas se ganan y se pierden. Y muchas veces una victoria militar sobre el terreno es una pérdida de la narrativa y de las opiniones públicas. Las causas palestinas, a lo largo del tiempo, han sido muy afines a las opiniones públicas. Y la narrativa se ha sabido llevar, digamos, bien, hablando asépticamente, por parte del lado palestino. En muchas ocasiones, si nos retrotraemos a
tiempos de la Guerra Fría. Israel estaba en el bloque occidental y estaba de parte de Estados Unidos, y el bloque de la Unión Soviética había apoyado en muchas ocasiones a esos gobiernos árabes seculares, como podía ser el de Hafez al-Assad, el de Saddam Hussein, el de Nasser, etcétera, que en cierto modo en determinados momentos históricos estuvieron del lado del bloque soviético. Entonces, toda esa conjunción de cosas y ese arrastre histórico nos ha llevado a esta guerra o campaña de narrativas en la cual se ha decantado mucho más hacia el lado pro-palestino que hacia el lado pro-israelí. Pero los de verdad, los que tienen todas las de perder son los pobrecitos que se quedan en el medio, sean del lado que sean. Un historiador buenísimo. Ya, bueno, la primera era que si Hamás era representación de gran parte del pueblo palestino. Lo primero de todo que habría que hacer en la Franja de Gaza son elecciones. Lo segundo de todo es que Hamás lo que podría hacer, si quiere representar al pueblo palestino, es dejar de realizar acciones terroristas. No, entonces veríamos hasta qué punto es representante o no del pueblo palestino, porque no sabemos a día de hoy si lo es al-Fatah o no lo es. Después de las elecciones del año 2005, luego o 2006, posteriormente Hamás se hace con el poder en la Franja de Gaza y no ha vuelto a haber elecciones. Lo que sí que debería, primero, es que el grupo se desradicalizase y luego que se presentase a elecciones, que eso se podía hacer. De hecho, Fatah lo hace. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí que es cierto que la gente se radicaliza y se radicaliza con posturas y que la juventud, cuando ve determinadas cosas, tiende a la radicalización absoluta. Y ahora mismo el mensaje de Hamás y la narrativa de Hamás es muy potente entre esa juventud. Entonces, en ese sentido, pues sí, también te tengo que dar la razón. Pero los representantes, para ser representante de alguien, tengo que tener un marco de referencia en el cual moverme institucional y luego que me voten. Y luego ya hablaremos. No es que se queda contestada con eso la pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Claro, yo creo que muchas veces para analizar un problema hay que buscar distancia crítica. Distancia crítica, o sea, por supuesto que todos sufrimos viendo a las víctimas de uno y de otro lado. Eso está claro. Lo que se produjo el día 7 fue una carnicería. Fue una barbarie, fue un acto terrorista. Y eso no tiene nombre. Se puede criticar a Israel por muchas cosas, pero eso no es la solución a nada. El que los medios de comunicación pública en el mundo se decanten por uno u otro lado, pues muchas veces depende de sus afinidades o sus intereses. Yo ahí no me voy a meter. Bueno, pues en cierto modo pues, tienen una influencia, tienen un público, tienen unas tendencias y cuando publican una noticia, pues tienen que seguir una línea editorial.
lo ideal desde el punto de vista académico, que es donde yo intento situarme, es estudiar los problemas, no con frialdad, porque por supuesto con frialdad me horroriza, pero sí con asepsia, intentar en cierto modo alejarse en lo posible del problema para estudiar las causas, las raíces profundas, para ver las culpabilidades, para ver qué es lo que ha ocurrido y para atisbar si es posible alguna posible solución. Me quedo con el mundo académico. A largo plazo nos da más resultados. Venga, una última pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Las imágenes son impactantes y esas imágenes dan la vuelta al mundo. Esto, cuando Hamas lo hizo, jamás lo sabía que esto iba a ocurrir. Es más, mucha de la población, en cierto modo, se podía haber protegido previamente, pero bueno, como se tuvo que mantener ataque en secreto, pues no se la protegió. Esto es una tragedia. Esto es una tragedia. Que me digan que ha muerto un bebé porque falta gasoil en un hospital es una pena y la verdad que muchas veces a uno le dan ganas hasta de llorar. Que utilicen un hospital como cuartel general de una organización terrorista y de los sótanos del hospital que partan túneles en dirección a Israel para producir ataques, eso se llama perfidia. Y está contemplado en el derecho internacional de los conflictos armados como un crimen de guerra. Las opiniones públicas luego ya pueden decir una cosa y la otra. Al final, el que paga el pato es el que se queda en el medio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nacho, por esta excelente conferencia. Y yo creo que nos vamos hoy de aquí con una idea un poquito más clara, que no es fácil, ¿eh? Como has dicho, necesitarías muchas más horas para poder adentrar bien en el conflicto, pero creo que nos hacemos una idea de dónde nació y a dónde puede llegar, pues desconocemos, ¿no? Como saben, hoy parece ser que se está pactando 5 días de tregua para intentar pues, sacar al personal civil y demás, veremos si se logra, pero como ha dicho el coronel, pues esperemos que no sufran los del medio, ¿no? Que por una parte pues el grupo terrorista pues deje de serlo, que los palestinos puedan tener un Estado y tener un vecino amigo como Israel y al revés, que se lleven bien, que hagan sus negocios y que todo salga adelante, ¿no? Y nada, yo simplemente darles las gracias a todos por acompañarnos hoy y les espero en febrero en la próxima conferencia, que veremos de qué trata, pero será de geopolítica también. Y muchísimas gracias, mi coronel. Gracias.